tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica, producida por el Mycobacterium tuberculosis, que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos. ¿Qué causa la tuberculosis? El agente infeccioso es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Pertenece al género Mycobacterium, integrado por más de 30 de ellos. Las micobacterias se distinguen por su propiedad ácido-alcohol resistente. La pared de esta bacteria contiene multitud de sustancias inmunoreactivas que activan la inmunidad celular del huésped, muy importante en la patogenia de la enfermedad. Este bacilo habitualmente ingresa al organismo a través de las vías respiratorias, llegando a los pulmones y a otras partes del cuerpo. El reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo. Cuando la tuberculosis se localiza en el pulmón, los individuos enfermos podrán diseminar el bacilo. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Cuando una persona enferma de tuberculosis y sin tratamiento tose, ríe, estornuda o canta, expulsa los bacilos al aire en pequeñas gotas microscópicas de saliva. Estas gotitas se secan rápidamente, convirtiéndose en gotitas secas que contienen los bacilos. Estas pueden permanecer suspendidas en el aire aproximadamente 72 horas. Las gotitas secas pueden ser inhaladas por una persona sana. Si estas gotitas logran implantarse en los pulmones de la persona, comienzan a multiplicarse y se produce la infección. Ahora veamos los factores de contagio. El que las personas desarrollen o no la enfermedad está condicionada por algunos factores. Entre ellos tenemos estado de desnutrición, hacinamiento o personas inmunodeprimidas. Formas de tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente y la más contagiosa de las formas de tuberculosis. Representa alrededor del 80 al 85% del total de los casos. La tuberculosis extrapulmonar, que afecta otros órganos fuera de los pulmones. Entre ellos tenemos riñones, ganglios linfáticos, columna vertebral, articulaciones, huesos, cerebro y otros. Tuberculosis pulmonar. En esta imagen podemos apreciar la tuberculosis de localización pulmonar. Mientras que en la tuberculosis extrapulmonar se pueden infectar riñones, ganglios linfáticos, columna vertebral, lo que llamaremos mal de Pot. En cuanto a tuberculosis extrapulmonar, también tenemos osteoarticular y cerebro. Ahora veamos signos y síntomas. Los síntomas más frecuentes de tuberculosis pulmonar son tos con expectoración por 15 días o más, calentura y sudoración por las noches, pérdida del apetito y de peso, cansancio y decaimiento. Así también puede haber dificultad para respirar y dolores de pecho. Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar dependen del órgano afectado. Dolor torácico del pecho en las personas con derrame pleural tuberculoso. Ganglios linfáticos aumentados de volumen. Deformación de la columna vertebral. Métodos diagnósticos. El examen baciloscópico directo de la expectoración, es decir, esputo, consiste en el recuento de bacilos ácido-alcohol resistentes al microscopio. Esta técnica de confirmación es la más práctica, sencilla y rápida.
y puede confirmar entre el 65% y el 80% de los casos de tuberculosis. Es necesario recolectar 3 muestras de flema para el examen bacteriológico. Para obtener una buena muestra y garantizar la calidad de los resultados, es necesario seguir las indicaciones siguientes. La primera muestra se toma el día que la persona es identificada como sintomática respiratoria. La segunda muestra, el paciente debe recolectarla inmediatamente al levantarse y antes de ingerir alimentos. Y la tercera muestra se toma cuando el paciente entrega la segunda muestra. En cuanto al cultivo, es una técnica de mayor sensibilidad, pero requiere más tiempo, es más compleja y es más costosa. Por estas razones, es conveniente solicitar cultivo solo en las siguientes situaciones: cuando la baciloscopía es reiteradamente negativa, continúan los síntomas y hay imágenes radiológicas sospechosas de tuberculosis; cuando hay sospecha de tuberculosis extrapulmonar, ya que en general son lesiones con pocos bacilos. También se solicita la técnica del cultivo en niños con sospecha clínica y epidemiológica de tuberculosis, en inmunodeprimidos, especialmente personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH, ya que suelen hacer tuberculosis atípicas, en personas con antecedentes de tratamiento antituberculoso, para hacer pruebas de sensibilidad a las drogas antituberculosas. Radiología. Es un elemento complementario para el diagnóstico de tuberculosis, porque es poco específica, ya que las imágenes radiológicas que produce la tuberculosis pueden ser producidas por otras patologías respiratorias y enfermedades sistemáticas. Radiológicamente, la tuberculosis puede producir infiltrados, nódulos, cavidades y fibrosis. Si bien la mayor parte de los casos de tuberculosis pueden seguirse solo con rayos X simples de tórax, existen circunstancias en las que es necesario el uso de la tomografía axial computarizada. Esta permite detectar lesiones mínimas, enfermedad de la vía aérea y diseminación endobronquial, observándose el denominado patrón de árbol en brote. Reacción de PPD, sigla en inglés de derivado proteico purificado. La reacción a la tuberculina es de poca ayuda diagnóstica, ya que diagnostica infección y no enfermedad. Entre el 10 al 20% de las formas de tuberculosis pueden aparecer como no reactivas a la tuberculina, ya sea por mala técnica o por enfermedades que producen inmunodepresión. Veamos el tratamiento. El tratamiento para la tuberculosis tiene 2 fases. Primera fase o fase intensiva. Tiene una duración de 2 meses. El paciente recibe 4 medicamentos en una sola toma, diariamente. Los medicamentos que tomará son los siguientes: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Segunda fase o fase de sostén. Tiene una duración de 4 meses. El paciente recibe 2 medicamentos en una sola toma, los días lunes, miércoles y viernes. Los medicamentos que tomará son los siguientes: isoniazida y rifampicina. ¿Cómo prevenir contagiar o contagiarse? Asistiendo todos los días a la unidad de salud a tomarse el medicamento estrictamente supervisado por personal de salud. No abandonar por ningún motivo el tratamiento. Notificando quiénes son las personas que han estado expuestas al contagio para que se les examine oportunamente.
cubriéndose la boca al toser o estornudar y no escupir en el suelo. Participando activamente en las actividades de información, educación y comunicación para el control de la tuberculosis. Vacunando a los recién nacidos con la BCG para evitar las formas graves de tuberculosis. Proporcionando tratamiento preventivo con isoniazida a niños menores de 10 años y personas con VIH. Contactos de pacientes con tuberculosis BK positivo. Importante. Debemos comprender que la tuberculosis es una enfermedad curable y en gran medida puede ser prevenible. Todos podemos padecerla, sin distinción de sexo, edad, religión o grupo social. Por último, el paciente que abandone el tratamiento va a seguir contagiando a las personas que le rodean. Es decir, un paciente sin tratamiento contagiaría entre 10 y 20 personas más cada año. Por lo tanto, un tratamiento responsable es la mejor manera de prevención para todos. 24 de marzo, Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Nos vemos en el próximo video. Gracias.